La bienvenida, como cada lunes, a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez para que nos explique qué es lo que está pasando, cuáles son estos movimientos que se están dando. Son individuales, desde luego, pero sí afectan a toda la región. ¿Qué te parece si empezamos con Guatemala, donde Jimmy Morales, que es un comediante, pero no es un comediante sin una formación, tiene formación de economista y se ha llevado las preferencias electorales de una manera tremenda, alrededor del 70%, 70.98% le estaban dando hace unas cuantas horas, frente a su rival más cercana, la ex primera dama Sandra Torres, con 29.02% de preferencias electorales. Sí, no pues muchas gracias por tenerme aquí después de ese fantástico Cervantino que tuvimos y que ustedes cubrieron espléndidamente, los felicito mucho. Y pues sí, hay que regresar a los temas internacionales que, como tú decías fuera del aire, Rafa, finalmente nos permiten contextualizar la fenomenología política y social que ocurre en los países y que sin duda tiene un impacto en la cultura que expresa esas voces, ¿no? Y bueno, sí, interesante el fenómeno de Guatemala, tras primero la dimisión y luego el encarcelamiento del anterior presidente, que era precisamente Otto Pérez Molina, quien fue básicamente consignado o procesado por cuestiones de corrupción fundamentalmente, pero eran varios delitos caso que había. Conocido como La Línea. Sí, caramba, por La Línea, y también su vicepresidenta. Eso dio lugar precisamente a estas nuevas elecciones que se realizaron precisamente ayer. El escrutinio se está dando todavía a estas horas, pero tú decías bien fuera del aire también que hace 3 horas ya llevaba el 70% de votos a favor de Jimmy Morales, que tú también señalabas, un cómico sí con una preparación de economista, pero también hay que decirlo, no habría que reducir al personaje política a la caracterización cómica que él tiene. Finalmente ejerce un oficio como cualquier ciudadano que aspira a la política, es apoyado por el voto popular y que ¿qué gana? Ganó el voto a favor de una salida de Guatemala a la decepción de la que provienen. Jimmy Morales tiene ante sí un reto muy importante porque si no da el ancho y vuelven a caer en esta decepción, Guatemala no tiene un destino muy positivo. Él tendrá que ser el redentor de todo lo malo que ha vivido esa nación. Recordemos que Otto Pérez Molina fue depuesto fundamentalmente por las denuncias que hace el Comité Internacional en contra de la Corrupción, que llamó la propia Guatemala desde el 2011 y para acá, a Naciones Unidas para poder detectar los casos de corrupción. Entre la Fiscalía General de Guatemala y este comité es que encuentran los casos de corrupción que pueden señalar al anterior mandatario y a su vicepresidenta que dan lugar a esta elección. Jimmy Morales usa el lema de ni corrupto ni ladrón, lo cual convence a la gente. Hay un componente en todas estas elecciones que acabamos de vivir del 25 de octubre hasta el día de ayer que no podemos disasociar, que es el voto que ejercen hoy día la generación millennial que nace en 1994 y que hoy día tienen 21 años, una edad en plenitud para votar y que está cambiando las cosas, porque sí les ha tocado vivir los regímenes políticos, no viven de la historia que sus padres o nosotros podamos contarles de lo que fueron los regímenes anteriores, sino que les está tocando vivirlas y están ejerciendo un voto de lo que ellos consideran mejor. Ese componente de juventud de la generación millennial está también llevando al replanteamiento de la derecha que está sustituyendo a la izquierda. Y con esto nos vamos a la elección de Argentina. Esto es muy interesante porque hubo elecciones primarias. Aquí también empieza a flotar el fantasma de una figura mediática, culturalmente, como fue Evita Perón, porque están otra vez los peronistas y los antiperonistas en la palestra. Y después de estas elecciones primarias se llama a nuevos comicios y resulta que votan 2 millones de personas más, lo que cambia completamente la balanza. Claro, y aquí algo interesante es que las encuestadoras jamás previeron que fuera Macri a elevarse al primer lugar sobre Scioli, que era el que llevaba las encuestas a su favor. Entonces esto también es revelador. Hay una tercera posición que es la del candidato Massa, que puede llegar a ser un voto muy importante para Scioli, para que el 22 de noviembre, en la segunda vuelta, tenga una oportunidad de destacar respecto de Macri. Macri fue una sorpresa realmente en estas elecciones argentinas, pero también aquí viene el componente otra vez generacional,
y también de nuevas expectativas. Este grupo de Kirchner, que es Scioli, que representa a Scioli, que quedó en la segunda posición, fundamentalmente son grupos peronistas, y Macri se separa de ese peronismo, pero hay que decir que se separa en apariencia, porque al final todos los partidos políticos fueron marcados por la era de Perón. Entonces, de alguna manera están vinculados, aunque pues sí es liberal, una tendencia mucho más de derecha que la que tiene el kirchnerismo en Argentina. Entonces puede haber un replanteamiento, algunos temen incluso que haya mano dura en Argentina, pero es algo que no se puede prever, ni los cambios pueden ser tan rápidos en una presidencia. Así que estaremos atentos a lo que pasa en la segunda vuelta con Macri. Hay que ver si puede superar el potencial carismático que tiene la Kirchner y lo que puede llegar a ser para incidir en el posicionamiento de Scioli, que no está lejos. Esto se consideró como un empate técnico. Quedaron en una puntuación muy cercana, que es lo que por eso está provocando la segunda vuelta. O si hubiera visto una diferencia importante en puntuación de votos, en este momento ya sabríamos que Macri es el presidente de Argentina. Claro. Son décimas. ¿No? Y bueno, hay que ver este voto de Sergio Massa, que tuvo pues un voto sí minoritario. En tercer lugar, 22% de votantes. ¿A dónde se va a ir? Eso es lo que le toca al partido de Scioli. Lo que le va a tocar es tratar de convencer que se sume la posición de Massa a la posición de Scioli para que puedan quizás tener una posibilidad o una ventaja ante este candidato Macri, con que dio el salto continuaría increíble. por más de 12 años el kirchnerismo. Exactamente, a ver qué pasa. Después lo que ocurre en Colombia. Bueno, interesantísimo, porque Bogotá es de las principales entidades por su importancia política y por lo populosa, altamente demográfica que es en relación a toda Colombia. Y aquí, porque 15 años habían habido 3 alcaldes de origen de la ideología de izquierda, y de repente llega precisamente Peñalosa, quien ya había sido alcalde de Bogotá entre 1998 y el 2001. Él es, por supuesto, de derecha, es apoyado por el partido de Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia, y puede ser que incluso para la presidencia siguiente, el 2018, pueda llegar a ser un candidato. Él dice que no, pero no lo sabemos. Lo cierto es que la derecha está regresando en América Latina. Hay que estudiar un poco el fenómeno de la composición demográfica del votante para tratar de entender esto más allá del cansancio de las generaciones respecto al ejercicio político de los partidos hoy salientes, ¿no? Eso es muy interesante porque también hubo una tendencia hace 4 o 5 años de la izquierda que parecía de repente plagar a América Latina. Claro, simplemente Petro, el anterior alcalde de Bogotá, que es precisamente quien va a ser sucedido por Peñalosa, de izquierda, él provenía de la guerrilla, pero como había sido solamente señalado por situaciones de carácter político no delincuenciales, es que pudo llegar a ser precisamente el alcalde de Bogotá, con muchos problemas. Lo quisieron también sacar del gobierno, interpuso una queja entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le posicionó nuevamente hasta que terminó su periodo Petro. Pero sí hubo señalamientos a la izquierda y bueno, al final del día, evidentemente no satisfizo a los ciudadanos colombianos que hoy día han votado por la derecha después de 15 años de haber sido gobernados por la izquierda en Bogotá, ¿no? Entonces, esto también va a ser interesante de seguir. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ileana, por venirnos a explicar de nada. Lo que está ocurriendo en torno a estas elecciones en América Latina.